Bueno, hola, ¿cómo están? Buenos días. Doctor Llama, no sé si quiera que comencemos, son las 8 en punto. Hola. Adelante, Rodrigo del Toro Rojas. Ya quedó, doctor, muchas gracias. Bueno, son las 8 de la mañana, entonces vamos a ir comenzando, porque es un tema un poquito extenso. Soy Rodrigo, soy R5 y el día de hoy vamos a presentar junto con el doctor Francisco Rivas, pues un tema que compete un poquito más a otras subespecialidades. Sin embargo, hay cosas muy importantes que nosotros como inmunólogos debemos de reconocer para poder también otorgar un tratamiento específico. Y pues bueno, son los síndromes hiperiosinofílicos. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar. Los objetivos generales del curso, bueno, de esta plática, pues en sí es hablar un poquito sobre los eosinófilos, un poquito sobre sus características generales, algunas funciones generales, y específicas que tienen y la relación con el cuadro clínico, la definición que va a ser muy importante, la clasificación para poder determinar si es algo, si es una patología que tiene un índole inmunológico o un índole maligno, un poquito sobre la epidemiología que hay a nivel mundial reportada también en pediatría, las manifestaciones clínicas específicas de acuerdo a la clasificación, el diagnóstico y el tratamiento. Entonces, el contenido van a ser prácticamente 6 pilares. Primero hablaremos un poquito sobre la historia, la descripción de la célula, que es el eosinófilo, algunas características generales, las implicaciones clínicas que tiene debido a la misma fisiología de la célula. Ahora sí pasaremos a hablar sobre la clasificación actual de los síndromes hipereosinofílicos y finalmente hablaremos un poquito sobre el cuadro clínico, las manifestaciones órgano-específicas y el diagnóstico escalonado para dar un tratamiento adecuado. Entonces, bueno, vamos a comenzar primero que nada con los eosinófilos como tal, con una ficha técnica general de ellos. Y pues bueno, la primera mención que se hizo de esta célula pues fue el 17 de enero de 1879 por Paul Ehrlich en la Sociedad Fisiológica de Berlín. Él como tal lo que hizo fue dar la pauta para el reconocimiento y la diferenciación de los diferentes leucocitos basándose en las características morfológicas generales y de sus gránulos. Él en realidad publicó primero pues algunas técnicas para la tinción de frotis de sangre, pero en realidad su método al inicio pues no fue muy bueno porque solamente utilizaba tintes de alquitrán de hulla. Sin embargo, poco a poco fue identificando que podía utilizar otros tintes como los tintes de anilina, la naranja G, el ácido fusina y el verde metilo, y posteriormente al hacer un poco de coloración con ácido acético diluido, pues logró encontrar finalmente cómo todas las células podían tener características granulares muy específicas. Y fue justamente en ese año cuando por fin se pudo publicar específicamente la morfología granular de todos y cada uno de los leucocitos. Pero pues bueno, aquí fue en donde finalmente él habló como tal de los eosinófilos. Entonces, pues bueno, ¿qué se sabe el día de hoy del eosinófilo? Hablando sobre su morfología, sabemos que es una célula pequeña, tiene una medida de entre 10 a 15 nanómetros, tiene un núcleo bilobulado y es derivado obviamente de la médula ósea, la cual ya abandona diferenciada. En realidad pasa muy poco tiempo en la sangre periférica, pasa menos de 24 horas, alrededor de 18.000, pero como tal, la residencia per se del eosinófilo pues es justamente en los tejidos periféricos. Ahora, es muy importante hablar sobre los mediadores. En realidad, los mediadores que el eosinófilo tiene, pues está dividido en varios gránulos, en tres específicamente, de los cuales vamos a hablar más adelante, pero tiene mediadores que ya están preformados, que son estas proteínas granulares bien establecidas, bien estudiadas del eosinófilo y que en realidad son las principales culpables del cuadro clínico que vamos a encontrar en este tipo de patologías. Estos gránulos ya están almacenados, se encuentran en diferente morfología y en diferente distribución intracelular, pero también tenemos otros mediadores que son sintetizados de nuevo, como leucotrienos, como prostaglandinas, como el factor activador de plaquetas y sobre todo citocinas como TNF-alfa e interleucina 5, que son primordiales justamente para la diferenciación y pues también para la supervivencia del eosinófilo.
Ahora, en realidad estas células se encuentran en un estado de reposo, están dentro de los tejidos como comentábamos, pero en un estado de reposo, pero al momento de estimularse se van a activar y van a liberar justamente todos estos mediadores. Pero aquí lo más importante que tenemos que mencionar es que generan sus propias citocinas inductoras de supervivencia, es decir, son células que son completamente autosuficientes, ya que ellas solamente necesitan, bueno, entre otras cosas, pero lo primordial que necesitan es interleucina 5 que ellos mismos producen. Por lo tanto, pues realmente ellos logran entrar a un loop de retroalimentación positiva que pues va a permitir justamente la supervivencia del eosinófilo en los tejidos. Ahora, o sea, dentro de los gránulos tenemos que hablar justamente de los tres principales, que son los gránulos primarios, los específicos y los gránulos pequeños. Hablando sobre los gránulos primarios, pues estos son los principales, son de tamaño variable, son redondos y estos forman cristales bipiramidales, que son los cristales de Charcot-Leyden de los cuales hemos hablado ya en clases anteriores, pero que tienen un rol patogénico muy importante en este tipo de síndromes. Estos están localizadas en la membrana del eosinófilo, de hecho se les conoce como gránulos de sombrero, porque se encuentran justamente por debajo de la membrana y son los primeros que van a liberarse. Tenemos también los gránulos específicos que son de tamaño pues realmente muy pequeño, hasta 0.3 nanómetros, y tienen un núcleo cristaloide y tienen un core. Estos también se encuentran adheridos a la membrana y pues bueno, ahorita vamos a hablar sobre las enzimas que tienen cada uno de ellos. Y tenemos otros más que son los gránulos pequeños, que aunque sean gránulos pequeños, el nombre, su tamaño es muy variable y la localización es sumamente homogénea en todo el cuerpo celular. Entonces aquí vemos justamente una imagen en microscopía electrónica en donde podemos observar cómo tenemos múltiples gránulos de diferentes características, de diferente distribución y pues de ellos realmente vamos a encontrar que tienen enzimas específicas o proteínas específicas. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en los gránulos primarios? En los gránulos primarios vamos a encontrar, por ejemplo, la lisofosfolipasa A, que es la proteína que forma los cristales de Charcot-Leyden y que pues son sumamente importantes ya que están presentes tanto en los tejidos como en líquidos corporales y en realidad pues estos van a constituir prácticamente del 10 al 15% de la proteína eosinofílica. Ahora, en los gránulos específicos, aquí pues vamos a encontrar las cuatro proteínas principales, que son la proteína básica principal, la proteína catiónica eosinofílica, la neurotoxina derivada de eosinófilos y también la peroxidasa del eosinófilo. Pero también tienen, por ejemplo, hidrolasas lisosomales, histaminasa, etcétera. Estas son muy importantes porque en realidad van a ser justamente las que van a ocasionar todo el daño tisular, específicamente en el síndrome peroeosinofílico y en otras patologías que se asocian a eosinofilia. Y tenemos los gránulos pequeños, que estos contienen aril sulfatasa B y fosfatasa ácida, perdón, que pues en realidad estos son muy específicos, ya que se liberan después de ser estimuladas las células por inmunoglobulina A. Entonces aquí podemos empezar a notar cómo justamente los eosinófilos tienen una capacidad de comunicación muy importante, de la cual vamos a hablar un poquito más adelante. Ahora, ¿qué función tienen estas proteínas? Por ejemplo, la proteína básica principal, pues esta va a constituir prácticamente el 55% de las proteínas de los gránulos como tal, y esta posee pues una toxicidad muy importante contra el mintos y contra otras bacterias. Esta pues lo que se encarga es justamente de mediar la liberación de histamina, activa la vía clásica del complemento y esto se ha observado en estudios en donde se intenta justamente replicar la respuesta que tienen estas células, sobre todo ante patógenos como E. coli, ya que también pues justamente va a ocasionar que haya una disrupción de la pared celular del microorganismo, ocasionando obviamente pues que haya una muerte del mismo. Asimismo, se ha identificado que en pacientes alérgicos y en pacientes asmáticos como tal, esta es la responsable de ocasionar silostasis y una exfoliación epitelial muy importante a nivel del tracto respiratorio, siendo justamente el principal mediador en el cuadro clínico de los pacientes asmáticos. Ahora, también tenemos, por ejemplo, la proteína catiónica eosinofílica, que esta pues tiene una capacidad muy importante de neutralizar la actividad anticoagulante. Esta perdón, va a alterar la fibrinolisis, pero también de manera importante es una helmintotoxina que es de 8 hasta 10 veces más potente que la proteína básica principal. Entonces, pues por eso es muy importante también mencionarla. Ahora, últimamente en realidad pues se ha dado un poco más de importancia hacia las otras proteínas como la neurotoxina derivada del eosinófilo. ¿Y esto por qué es? Esto es porque en realidad se ha identificado que es una neurotoxina muy poderosa que puede ocasionar daño muy grave a las neuronas y a los componentes de la mielina.
Y esto viene de estudios que se han identificado en donde pacientes que presentan eosinofilia o como tal síndrome hipereosinofílico idiopático pueden presentar eosinofilia muy importante en el líquido cefalorraquídeo y estos pacientes presentan alteraciones neurológicas muy importantes como cambios en el patrón de la conducta, excitabilidad, déficit de atención, trastornos motores y sensitivos, ya que pues obviamente van a ocasionar alteraciones muy importantes a nivel del área del nodo de Ranvier, justamente como si fuese un tipo de patología desmielinizante propiamente mediada por anticuerpos, solamente que en estos casos es mediada por una neurotoxina celular. También tenemos la peroxidasa del eosinófilo, que esta también pues ha surgido pues de manera importante en los últimos años y es que se ha encontrado que en realidad es un muy potente bacteriostático. Se ha encontrado que está en altas concentraciones, por ejemplo, en saliva, en la leche humana. Entonces, pues bueno, aquí es entonces donde ha ido cobrando un poco más de importancia. Se ha visto justamente que la peroxidasa del eosinófilo pues permite la formación de ácido hipotiocianoso que pues va a ocasionar como tal la degranulación de mastocito secundaria, pero al mismo tiempo va a catalizar la iodinación de proteínas, va a permitir la formación de superóxido y todo esto pues es incrementado en estados inflamatorios muy importantes en donde hay mediadores como TNF-alfa y pues obviamente pues que vemos involucrados en las patologías que se asocian a hiperosinofilia ocasionando justamente pues un cuadro de activación muy importante con esta formación de superóxido y daño tisular. Pero vamos a hablar más adelante de eso. Ahora, realmente es muy importante mencionar que la comunicación del eosinófilo pues es sumamente vital en la cuestión de enfermedades que cursan con elevación en cifras de eosinófilos. Y esto es porque tiene una gran capacidad de comunicación con múltiples componentes del microambiente. Algunas de estas comunicaciones pues, van a permitir la activación y la liberación de sus gránulos con la consecuente expresión clínica específica de la cual platicaremos más adelante, pero podemos ver justamente en esta imagen que tienen múltiples receptores de membrana que van a permitir desde la adhesión a los tejidos, permitiendo una subsecuente liberación de mediadores a estos órganos, así como receptores para muchas citocinas, muchos factores de crecimiento y que estos van a variar en realidad dependiendo del microambiente en el cual se encuentren estas células. Es decir, el microambiente como tal es el que va a permitir la polarización hacia un tipo de respuesta TH1, hacia un tipo de respuesta tipo TH2, TH17, en patologías un poquito más crónicas. Entonces, pues tenemos que saber que estos eosinófilos van a ser sumamente versátiles en el momento vaya, de ocasionar justamente o de mediar estos patrones inflamatorios. Ahora también se ha encontrado que pues presentan receptores relacionados a patógenos específicos como son los receptores de tipo TOL, los receptores tipo NOD, RIG y RAGE, así como otros receptores para mediadores específicos como leucotrienos, prostaglandinas, receptores específicos para quimioatrayentes, lo que los hace muy susceptibles a ser llamados, entre comillas, o atraídos hacia diferentes tejidos y esto nuevamente dándole importancia al microambiente celular en el que se presenten. Pero también pues tienen receptores de tipo FC para la unión específica sobre todo, bueno, IgG, IgE, pero muy específicamente también a IgA y esto pues como comentábamos previamente ya que la IgA va a ser un muy potente estimulante para la liberación específica de algunos de los gránulos del eosinófilo. Ahora, todo esto va a permitir como tal que haya una degranulación pues de todos los grupos específicos, de todos los gránulos que comentábamos previamente y pues obviamente estas proteínas van a tener efectos en todos los niveles en donde se encuentren como residentes de estas células. Entonces, por eso es muy importante poder identificar cuáles son todos estos factores que van a atraer al eosinófilo, cuáles son todos estos factores que van a ocasionar que el eosinófilo resida en el tejido específico, porque justamente es esto lo que va a ocasionar que tengamos manifestaciones clínicas específicas. Entonces, por eso es muy importante saber que esta célula tiene una gran capacidad tanto de polarización como de comunicación antes de poder entrar un poquito más hacia lo que son los síndromes hipereosinofílicos. Ahora, los eosinófilos no solamente van a responder a señales, sino que también tienen un impacto definitivo en las acciones de otras poblaciones celulares, de otros leucocitos y de otras células específicas. Por ejemplo, van a ayudar a las células T a proliferar y a que produzcan citocinas específicas dependiendo del antígeno en el que se encuentren y justamente del tipo de respuesta o el microambiente en el que se encuentren.
van a regular el reclutamiento de células de tipo TH2 en respuesta a sensibilización y desafío a alérgenos al producir sobre todo moléculas como CCL17 y CCL22. Eh, preparan, entre comillas, pues, a las células B para la producción de IgM específica a un antígeno y también a mantener células plasmáticas de larga vida en la médula ósea, y esto mediante la activación de algunos mecanismos como es mediado por APRIL o interleucina 6. Ahora también, de manera muy importante, van a permitir la maduración y la activación de células dendríticas, supervivencia de mastocitos, activación persistente en macrófagos, que esto también va a ocasionar cuadros muy específicos dentro de los síndromes hipereosinofílicos, y van a permitir la liberación muy importante por parte de los neutrófilos de interleucina 8, así como también de la expresión o la producción de superóxido, que también va a tener una manifestación clave o es un papel clave para las manifestaciones de los síndromes hipereosinofílicos. Entonces, ¿cuál es el ciclo de vida y el loop de retroalimentación del cual platicábamos? Bueno, pues realmente teniéndolo como en un diagrama un poquito sencillo, entre comillas, porque en realidad es una célula muy, muy compleja, pues tenemos justamente que estas células vienen de la médula ósea, como comentábamos previamente, de una célula madre pluripotencial, y que esto, debido a la activación o al ambiente rico en interleucina 5, pues se va a dar justamente la eosinofilopoiesis, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener una maduración de estos eosinófilos en la médula ósea y posteriormente, mediado por otras células como el factor estimulante de granulocitos, interleucina 5, interleucina 3, algunas otras alarminas y la eotaxina, pues justamente van a migrar estos eosinófilos hacia justamente los vasos sanguíneos. Entonces vamos a encontrar cómo va a anclarse al endotelio, va migrando ya maduro a través del vaso sanguíneo por los procesos que ya conocemos de rodamiento, perdón, adhesión y diapédesis hacia los tejidos inflamados con participación específica de algunas moléculas de adhesión como son BLA4 y BCAM1, que estas en realidad van a estar mediadas de manera muy importante por citocinas que pues justamente polarizan hacia un tipo de respuesta tipo TH2 y que son catalogadas como alarminas, como son la interleucina 4, la interleucina 13, así como otras como TSLP, interleucina 33. Y pues todas estas pues son derivadas del patrón de inflamación de tipo TH2. Entonces, pues esta quimiotaxis va a permitir que los eosinófilos migren a los tejidos, se mantengan en los tejidos, pero aquí lo más importante es que el mismo eosinófilo, como lo comentábamos previamente, va a tener una supervivencia prolongada que en realidad va a ser mediada por él mismo. ¿Por qué? Porque el mismo eosinófilo va a empezar a secretar interleucina 5, que es justamente la citocina de supervivencia del eosinófilo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el eosinófilo? Producirla y simplemente quedarse de manera pues digamos que prolongada o permanente, dependiendo de las alteraciones que encontremos y de justamente la disregulación o el desequilibrio que podamos llegar a tener en cuestión de las citocinas. Pero muy importante, no nada más secretan la interleucina 5, sino también interleucina 4, que al mismo tiempo esto va a permitir justamente que se perpetúe esta respuesta, y justamente el eosinófilo empiece a degranularse, a depositar todas sus proteínas en los tejidos y que finalmente pues va a ocasionar justamente la expresión clínica que nosotros pues vamos a identificar. Ahora, de todas las interleucinas que comentábamos, en realidad la interleucina 5 aquí es la principal, es la principal mediadora del ciclo de vida del eosinófilo, y esta pues se puede producir por células linfoides innatas tipo 2 en respuesta a las alarminas que comentábamos, por activación de las mismas células dendríticas, por antígenos que podrían considerarse como alergenos, y pues justamente por esta línea de tipo TH2 que va a estar activada no solamente por estos dos mecanismos, sino también por la producción de IgE y la producción o la mediación de células cebadas. Entonces, esto va a ocasionar justamente una producción excesiva de interleucina 5, una sobreactivación de los eosinófilos de manera secundaria, un depósito específico de los eosinófilos en los tejidos y finalmente una expresión clínica que a lo mejor de manera más común o más frecuente vamos a encontrar como manifestaciones alérgicas. Sin embargo, pues bueno, pueden tener justamente manifestaciones órgano-específicas, como vamos a ver en esta clase. Entonces, ¿en qué están involucrados justamente los eosinófilos? Pues estos están involucrados en prácticamente muchas
de las situaciones que pasan en el organismo. Tiene un impacto clínico muy importante desde activación contra microorganismos, por ejemplo, contra virus, contra bacterias, contra parásitos, que es lo que más conocemos. Incluso se ha visto un papel fundamental en pacientes con VIH. Sin embargo, pues también lo hemos encontrado y lo conocemos bien en patologías como asma, trastornos gastrointestinales y eosinofílicos, dermatológicos, vasculitis, neoplasias, etcétera. Entonces, aquí en realidad es cuando ya tenemos que empezar a hablar un poquito de lo que concierne esta clase, que es justamente un síndrome hipereosinofílico. Entonces, para poder nosotros entender lo que es un síndrome hipereosinofílico, tenemos que hablar de algunos conceptos generales que son fundamentales para poder entender las diferencias y poder catalogar específicamente bien a nuestros pacientes. Entonces, primero que nada tenemos que entender lo que es la eosinofilia. Sabemos que la eosinofilia es la presencia de números elevados de eosinófilos en sangre. Lo normal es que se manejen entre 350 y 500 células por milímetro cúbico, que equivale más o menos entre un 3 y un 5% de los, perdón, de los totales. Y en médula ósea, justamente es una proporción del 1 hasta máximo el 6%. Entonces, cuando tenemos una elevación más allá de 500 por milímetro cúbico, es cuando vamos a hablar de una eosinofilia. Una eosinofilia leve, perdón, se habla de aquellas cifras que van de 500 hasta 1500, una moderada de aquella que va de 1500 hasta 5000 y una grave que va más allá de 5000 células por milímetro cúbico. Pero, entonces, ¿cuándo vamos a diferenciar de una hipereosinofilia? Entonces, la hipereosinofilia es justamente un grado de eosinofilia persistente, es decir, niveles arriba de los 1500 células por milímetro cúbico en al menos 2 mediciones en un intervalo de 4 semanas. Aquí, ¿por qué pongo un asterisco? Porque en realidad esta división o este rango de tiempo se acaba de llegar a un consenso justamente el año 2022, porque previamente se catalogaba como que debían de tener 2 mediciones separadas por 2 meses. Sin embargo, ya ahorita se tomaron justamente como corte 4 semanas, y esto no necesariamente en el caso de que tengamos pacientes que lleguen de manera grave o con manifestaciones graves o urgentes que veamos en ese momento, si no tenemos una medición hace 4 semanas. Entonces simplemente se toma como una hipereosinofilia. Pero ¿cuál es entonces la diferencia con el síndrome hipereosinofílico? El síndrome hipereosinofílico es esa hipereosinofilia persistente, es decir, más allá de 1500 células por milímetro cúbico, que tenga por lo menos 2 mediciones en un intervalo de 4 semanas, pero aquí lo más importante va a ser que tenga evidencia de daño a órgano blanco asociado a la presencia de eosinófilos. Ahora, se tiene, y es parte de los criterios diagnósticos de los cuales hablaremos más adelante, pero se tiene que cumplir con al menos uno de los siguientes criterios que nos hablaría de hipereosinofilia tesular, que es que en la médula ósea haya una ocupación por más del 20% con eosinófilos, como podríamos recordar, es hasta máximo el 6%. Entonces, si tenemos más allá del 20%, que tengamos un infiltrado eosinofílico tisular, pero que sea valorado por un patólogo calificado en patologías eosinofílicas, o que encontremos depósitos proteicos eosinofílicos con tinciones específicas, es aquí cuando podremos determinar que el paciente se encuentra cursando con un síndrome hipereosinofílico. Ahora, es muy importante mencionar una cosa: el comportamiento en sangre periférica no va a reflejar la acción tisular. ¿Y a qué nos referimos con esto? Hay que recordar que los eosinófilos van a estar presentes en la célula periférica no más de 24 horas, un promedio de 18 horas. Por lo tanto, si encontramos datos de afección tisular debido a la presencia de eosinófilos con niveles eosinofílicos que no están tan elevados o incluso que pudieran llegar a estar solamente en rangos superiores, no nos descarta el que estemos cursando con un síndrome hipereosinofílico. Entonces, tenemos que hablar justamente de la clasificación de la hipereosinofilia, no de síndromes hipereosinofílicos, sino de la hipereosinofilia. Y aquí pues se habla, por ejemplo, de la hipereosinofilia familiar, que esta en realidad pues se habla de un cuadro en donde se cursa con eosinofilia de causa que en realidad es poco conocida todavía. Ya se han hecho algunos avances en esto, pero todavía no se ha catalogado como una causa ya 100% conocida, y esto es repetido en generaciones sucesivas. El cuadro clínico es muy variable. En realidad, se cree que estos pacientes cursan con un cuadro completamente asintomático. Sin embargo, de pronto a los 60 años debutan con fibrosis cardíaca y alteraciones neurológicas y pulmonares. Entonces, pues bueno, es ahí cuando se quedan como, bueno, entonces quizás no es tan asintomática como uno pensaría.
Se ha visto justamente que se asocia a mutaciones, a mutación, perdón, en genes específicos del cromosoma 5q31-33, que es aquí en donde está la región específica para la codificación de interleucina 5, interleucina 3 y factores estimulantes de granulocitos, que como podíamos ver en las diapositivas previas, pues son fundamentales para el desarrollo del eosinófilo. Tenemos también hipereosinofilia, perdón, de significado indeterminado, que en realidad se conoce como un diagnóstico solamente provisional hasta que el paciente tenga una evaluación extensa. ¿Por qué? Porque si no, entonces va a cambiar su nombre, como veremos más adelante. Aquí, en ese momento, no hay datos de daño a órgano diana y, por lo tanto, requieren de una vigilancia muy, muy estrecha. También encontramos de manera importante la hipereosinofilia primaria, que aquí es entonces en donde ya se asocia un poco más a los síndromes hipereosinofílicos, que se habla de un proceso que es neoplásico o clonal, y aquí encontramos que puede ser tanto un proceso mieloproliferativo como un proceso secundario a alteraciones linfocíticas de las cuales hablaremos más adelante. Y estas manifestaciones o estos endotipos como tal, pues vamos a encontrar que representan por lo menos el 50% de los casos de síndromes hipereosinofílicos. Entonces va a ser muy importante determinar la naturaleza, si es algo mieloproliferativo o de origen linfocítico, ya que esto nos va a permitir ofrecer tanto un pronóstico como un tratamiento. Y obviamente tenemos la hipereosinofilia secundaria, que pues esto es a lo que estamos un poquito más acostumbrados, que es justamente que está relacionada a una enfermedad subyacente, ya sea atopia, ya sea infecciones, ya sean enfermedades autoinmunes, endocrinológicas, inmunodeficiencias, entre otras. Entonces, la hipereosinofilia secundaria, pues esta es muy importante, obviamente, recordar los desórdenes atópicos, que estos en realidad cursan con una eosinofilia leve a moderada, que es lo que comentábamos, es que son pacientes que presentan menos de 5.000 células por milímetro cúbico, algunas alteraciones como hipersensibilidad por drogas, que están asociadas a algunos cuadros de hipersensibilidad tipo, perdón, tipo 3 o hasta tipo 4B. Tenemos también, por ejemplo, infecciones de manera muy importante, las infecciones parasitarias, que a nivel mundial pues es la causa principal, sobre todo por estrongiloides. Y esto es muy importante que lo podamos tener siempre en la cabeza. ¿Por qué? Porque en el momento en el que nosotros comencemos con un abordaje y querramos dar un tratamiento para pacientes que presentan hipereosinofilia, tenemos que descartar que exista una infección precisamente por estrongiloides, por el riesgo que existe de que ocasionemos un cuadro diseminado agudo que tiene una alta mortalidad. Pero también en otras alteraciones inmunológicas que cursan con disregulación inmunológica o autoinmune, como por ejemplo enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad asociada a IgG4, sarcoidosis, o, por ejemplo, también en aquellos pacientes en los que presentemos daño a órgano diana en un solo órgano, que presentemos, por ejemplo, datos gastrointestinales como enfermedades gastrointestinales eosinofílicas, vasculitis eosinofílica granulomatosa con poliangeitis, o, por ejemplo, neumonías eosinofílicas, entre otras. Pero también pues tenemos obviamente que determinar si el paciente presenta algunos otros datos como de errores innatos de la inmunidad que nos orienten, por ejemplo, hacia deficiencia de DOC8, hacia síndrome de Omen, entre otras. Entonces, aquí es muy importante que mencionemos una cosa. Tenemos síndromes de sobreposición, en donde pues encontramos eosinofilia, pero que se encuentra con una restricción a un solo órgano. Como tal, estas no cumplen criterios para un síndrome hipereosinofílico, sin embargo, son patologías que nosotros sí podemos ver, entonces por eso la mención. Y pues bueno, son estas condiciones que se asocian justamente a eosinofilia que están relacionadas a un solo órgano, que pueden estar precedidas o que pueden estar acompañadas por eosinofilia periférica, pero no siempre va a ser así. Y esto lo podemos encontrar, por ejemplo, en desórdenes gastrointestinales eosinofílicos, como la esofagitis eosinofílica, colitis eosinofílica, etcétera. Podemos encontrar la neumonía eosinofílica, síndromes eosinofílicos de eosinofilia mialgia, que también están ya bien establecidos con fibrosis muscular y mucho dolor muscular. Y aquí pues tenemos obviamente que mencionar justamente lo que comentábamos de la vasculitis con poliangeitis, perdón, y granulomatosis eosinofílica o el síndrome de Churg-Strauss, que pues como recordamos pues es una vasculitis ANCA negativo que podemos encontrar justamente en nuestro medio con manifestaciones respiratorias, renales, articulares, etcétera. Sin embargo, si encontramos que solamente tenemos daño en un solo órgano y es al corazón, aquí los pacientes sí necesitan de un abordaje mucho más extenso porque tanto el diagnóstico como el pronóstico y el tratamiento van a ser muy diferentes. Entonces, en esto, pues por cuestión de tiempo no nos vamos a meter mucho, pero sí es muy importante recordar que aunque no son parte de los síndromes hipereosinofílicos, tenemos siempre que tenerlos en cuenta.
Entonces, ahora sí, los síndromes hiperosinofílicos, ¿qué son? Son estos síndromes en donde vamos a encontrar pues un daño a un órgano diana secundario justamente a la deposición y a la acción de todas estas proteínas de las cuales hemos ido platicando eosinofílicas. Y encontramos prácticamente tres, cuatro, incluso hasta seis clasificaciones, y esto es debido a que ha ido variando mucho desde los años 70 que se comenzó con el estudio de los síndromes hiperosinofílicos. Antes había una cantidad enorme de clasificaciones. En el 2015 se hizo una de las primeras revisiones más extensas en donde se hablaba de siete clasificaciones. Posteriormente, en el 2019 se disminuyó a cuatro, pero en el 2022, justamente por la Organización Mundial de la Salud, volvieron a hacer clasificaciones nuevas. Entonces, como que todavía mucha gente maneja diferentes clasificaciones y esto lo comenta la Sociedad Americana de Hematología. Entonces, de todas estas, la que se me hizo un poco más sencillo para poder transmitir, pues es justamente esta, en donde podemos dividirlo en cuatro síndromes específicos, una siendo el mieloproliferativo, que tiene un curso grave, y esto está muy relacionado con malignidad mieloide o anormalidades centrales, es decir, anormalidades en la médula ósea. Pero pues también se ha observado que pueden desarrollar anormalidades cromosómicas periféricas, con desórdenes pues que son mieloproliferativos. Ahora, estos pacientes cursan con una eosinofilia muy, muy importante, con daño a órgano diana muy, muy importante, de lo cual hablaremos un poquito más adelante. Y pues también tenemos una segunda clasificación o una segunda clasificación que es justamente el síndrome hiperosinofílico de origen linfocítico, que aunque en realidad no es el más frecuente, que solamente es del 10 al 15% de los pacientes, este es el que a lo mejor nos compete, entre comillas, un poquito más, porque en realidad todos tenemos una clave importante en su diagnóstico y en su manejo, pero este es un trastorno que en realidad se ha catalogado como secundario, y esto es secundario a la sobreproducción de citocinas eosinofilopoyéticas, como son interleucina 4, 5 y 13, y esto es por una población de linfocitos T aberrantes, de lo cual vamos a hablar un poquito más adelante. Ahora, tenemos justamente en la clasificación del 2020, del 2019, pero ya no en la del 2022, los síndromes con sobreposición, que son justamente los que comentábamos, que es eosinofilia asociada a daño a un solo órgano, como los gastrointestinales eosinofílicos, toma incluso como otra entidad la esofagitis eosinofílica, neumonía eosinofílica y justamente el síndrome de Churg-Strauss. O también tenemos el síndrome perosinofílico idiopático, en donde pues se trata solamente de un diagnóstico de exclusión. No va a cumplir criterios para otras categorías tras un abordaje muy extenso de todas las otras causas, de las cuales pues ya platicábamos previamente. Entonces, en cuanto a la epidemiología, el año pasado justamente se publicaron dos revisiones, tanto pediátricas como de adultos. Entonces, estos son como algunos de los datos un poquito más actualizados que existen respecto al síndrome hiperosinofílico. Y primero que nada, es muy difícil el poder hablar de la epidemiología porque no está bien determinada, se tienen algunas cifras aisladas, y esto es, uno, por las presentaciones clínicas tan variables que tienen los síndromes hiperosinofílicos, pero también por la falta de reconocimiento y reporte por parte del personal médico. Y esto es porque, como no son patologías tan frecuentes, en ocasiones ni siquiera se piensa. Y al mismo tiempo, también por inconsistencias en el código diagnóstico, de que ni siquiera existe un código específico de CIE-10, por ejemplo, para este tipo de enfermedades. ¿Qué se sabe en la población pediátrica? En la población pediátrica se sabe que tiene una prevalencia de 31.4 pacientes por cada 100,000, con una incidencia de 3.5 por cada 100,000 pacientes por año. ¿Qué se sabe en adultos? En adultos, pues tiene una incidencia de 59.6 por cada 100,000 por año. Entonces, como podemos ver, la diferencia entre los pediátricos y los pacientes adultos, pues es abismal. De 3.5 a 59.6, pues esto nos habla justamente de la edad media de presentación, que sí, en realidad la edad media de presentación es alrededor de 44.3 años. Sin embargo, se han dado reportes de pacientes desde un año de vida que presentan datos y diagnóstico de síndromes hiperiosinofílicos hasta pacientes de 88 años. Entonces, por eso se toma justamente, pues que esta edad media pues es de 44.3. Se ha encontrado que tiene de manera muy importante una prevalencia mayor en los hombres. El 70% de los pacientes en todas sus variantes han sido hombres. En ningún estudio se encontró que hubiera un mayor predominio en mujeres, y específicamente se habla de un estudio polaco del año 2020, en donde pues se sospechaba que las mujeres, debido al uso de anticonceptivos orales con esteroides, perdón, con estrógenos, pues eran justamente aquellas que iban a desarrollar de manera predominante este tipo de enfermedades. Sin embargo, tampoco encontraron una asociación, por lo tanto, se identifica que sí, es más frecuente en hombres.
Entonces, justamente se habla de todos los reportes que se encuentran y específicamente se hablan de 347 pacientes específicos, en donde el número de eosinófilos en sangre, en el momento de la presentación de los síntomas, fue muy variable. Podemos ver que va desde los 5.700, que en realidad sí se cataloga como una hipereosinofilia severa o grave, perdón, más allá de los 5.000 eosinófilos por milímetro cúbico, pero hasta 12.000 por milímetro cúbico. Hay algunos reportes en la literatura que habla de hasta 35.000 células, con obviamente solamente eosinófilos, que obviamente pues, van a cursar con otras manifestaciones clínicas en el proceso, en el periodo agudo, como son, por ejemplo, datos de leucostasis. Pero bueno, de estos 347 pacientes se encontró que 152 de ellos cursaron con o se catalogaron como un síndrome hipereosinofílico idiopático, 121 con un mieloproliferativo, 62 con un linfocítico y solamente 12 de ellos debutaron como una leucemia eosinofílica crónica. Entonces, vamos a hablar rápidamente de la hiperosinofilia familiar. En realidad, aunque la hiperosinofilia familiar no forme parte de los síndromes hiperosinofílicos, entre comillas, se tiene que hacer una distinción. Y es muy importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque, ok, ya está estudiada la mutación que comentábamos, que está justamente en el cromosoma 5q31-33, que codifica las áreas de interleucina 5, interleucina 3 y factor estimulante de granulocitos, pero uno dice, ok, pues es la hiperosinofília familiar, ¿no? Aquí no va a haber ningún tipo de daño tisular, por lo tanto, no es un síndrome hiperosinofílico. Bueno, en realidad no sabemos si realmente se trata de solamente una hipereosinofilia silente. ¿Por qué? Porque puede ser simplemente un cuadro que sea sintomático, que vaya teniendo una evolución progresiva, pero en realidad se ha encontrado que gran parte de los pacientes que tienen hipereosinofilia familiar a los más o menos 50, 60 años van a empezar con manifestaciones sistémicas asociadas sobre todo a nivel cardiovascular y a nivel pulmonar, así como neurológico, pero sobre todo son esas dos. Entonces es ahí cuando uno dice, bueno, entonces, pues realmente qué tan silente o qué tan padre es la hipereosinofilia familiar, pues en realidad, si estamos teniendo manifestaciones a largo plazo, se está sospechando o se quiere ingresar justamente esta entidad clínica a los síndromes hiperosinofílicos. Entonces, los síndromes hiperosinofílicos primarios como tal, pues tienen una definición muy establecida, que son aquellos que tienen características definidas y que tras una evaluación exhaustiva se han excluido causas secundarias. Ahora, las categorías, como les comentaba, pues son múltiples. La última clasificación nos habla de 5 a 6 clasificaciones, solamente que aquí lo más importante es mencionar que dos de ellas van a ser el responsable del 50% de los casos, que son tanto el mieloproliferativo como el linfocítico. ¿Qué importancia tiene el poder decir, bueno, es un síndrome hiperosinofílico presecundario? ¿A qué? Bueno, tenemos que identificar el mecanismo y las características moleculares. Y esto es porque va a ser esencial para encontrar justamente la respuesta al tratamiento que ya está establecido, la selección, obviamente, del tratamiento y el pronóstico a largo plazo. Entonces, de los síndromes hiperosinofílicos primarios, como les comentaba, primero tenemos el mieloproliferativo y el linfocítico. En el mieloproliferativo tenemos justamente pues patologías asociadas al receptor alfa del factor de crecimiento derivado de plaquetas, que pues va a tener una fusión con una proteína que se conoce como proteína similar a FIP1, que es FIP-L1, y pues justamente, pues estas van a ser las principales. Estas se asocian a lesiones en el cromosoma 4, Q12, Q12, y estos cursan con eosinofilia monoclonal con una alta infiltración a tejidos, pero que la gran ventaja es que al ser la más frecuente y al mismo tiempo al tener una respuesta muy favorable al tratamiento, es la principal que tenemos que descartar siempre. Tenemos también otras neoplasias asociadas, bueno, más bien otras mutaciones asociadas que van a ser, por ejemplo, también asociadas al receptor beta del factor de crecimiento derivado de plaquetas, que también va a tener justamente una translocación con otros genes como son ETB6 y pues estos van a cursar con síntomas cutáneos muy marcados asociados a la eosinofilia, pero en realidad también pues son mieloproliferativos, son clonales. Encontramos también mutaciones en FGFR1 que también son translocaciones muy importantes y estos se asocian sobre todo a manifestaciones con síndromes mielodisplásicos, linfoma mieloide agudo, leucemia o linfoma linfoblástico de tipo T o de tipo B, con una eosinofilia también muy marcada, con neutrofilia muy marcada, con monocitosis muy marcada y pues que la verdad es que es muy agresivo por todas estas respuestas celulares tan importantes que va a tener una muy pobre respuesta al tratamiento. Finalmente se habla también de otra que es asociada a JAK2, que esta también pues es debido a una translocación, pero esta también tiene afortunadamente un buen pronóstico entre comillas, pero tiene una buena respuesta al tratamiento en agudo con inhibidores de JAK2. Entonces, por eso es importante mencionarla.
Pero aquí lo más importante de lo que tenemos que hablar es justamente del síndrome hiperosinofílico linfocítico. Y esto pues se da justamente a una proliferación excesiva de eosinófilos derivado de una subpoblación linfocítica aberrante que va a estar produciendo citocinas eosinofilopoyéticas pues de manera constante, ¿no? Entonces, en realidad ahí se habla como, bueno, es un trastorno primario porque es un trastorno asociado a un problema linfocítico, pero en realidad es algo secundario. La eosinofilia es secundaria justamente a esta sobreproducción de citocinas eosinofilopoyéticas. Entonces, pues sí, efectivamente se ha encontrado que tienen estos linfocitos de un inmunofenotipo aberrante. ¿Y por qué es importante comentar esto? Ahorita vamos a comentar un caso que se me hizo bastante interesante, pero generalmente el inmunofenotipo de estos linfocitos T son dobles negativos con CD3 positivo, es decir, son CD3 positivo, CD4, CD8 negativos. Y, bueno, más bien, o podemos tener linfocitos CD4 positivos, pero con una aberración en el TCR, con una falta en la molécula CD3. Asimismo, se ha encontrado que en el 17 al 27% de los pacientes que cursan con síndrome hiperosinofílico linfocítico, pues bueno, estos van a cursar con una subpoblación también aberrante, en donde vamos a tener CD3 negativo, CD4 positivo, CD5 doble positivo, CD7 negativo y CD27 negativo. Y pues este también se ha identificado que es una subpoblación linfocítica, pues que prácticamente uno de cada 4 pacientes máximo lo va a estar presentando. Entonces, por eso es muy importante que parte de lo que nosotros como inmunólogos tenemos que hacer es identificar qué subpoblaciones linfocitarias tenemos para poder determinar si se trata de un paciente que va a responder sobre todo a tratamientos que vamos a hacer los responsables nosotros, o si van a ser pacientes que van a ser tratados de manera agresiva por parte de otros servicios como hematología y oncología. Entonces, de manera general, pues tenemos que comentar justamente sobre el síndrome hiperosinofílico mieloproliferativo, porque es el prototipo, pero debemos de recordar que cada una de las diferentes mutaciones específicas va a tener mecanismos fisiopatológicos específicos propios, pero todos comparten justamente la clonalidad y el término neoplásico dentro de su definición, ¿no? Y pues en realidad el cuadro clínico va a ser muy similar. ¿Por qué? Porque es secundario justamente a las proteínas eosinofílicas. Entonces, pues bueno, el abordaje va a ser el mismo, entonces por eso tenemos que platicar un poquito sobre esto. Ahora, la mutación más frecuente, el oncogen que resulta justamente de la unión de PDGFR alfa y FIP1L1, pues es la más frecuente y esta se encuentra hasta en el 20, incluso en algunas fuentes se encuentra que hasta el 35% de los pacientes la van a presentar y por lo tanto, pues en todo abordaje inicia justamente con la búsqueda de esta mutación específica. Y pues esto es porque en realidad tienen un muy buen, pues tienen un tratamiento ya establecido que es eficaz, que es el imatinib, que es un inhibidor de tirosina. Pero bueno, entonces el oncogen en realidad del receptor alfa del factor de crecimiento derivado de plaquetas y la proteína asociada o similar a FIP1, que es FIP1, L1, perdón, pues puede ocasionar justamente la leucemia eosinofílica crónica, pero aquí lo principal y lo que quiero transmitir es que este oncogén es muy, 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 muy sensible justamente a la acción de interleucina 5, por lo que en realidad puede llegar a ser considerada como una ganancia de función del receptor de interleucina 5. Entonces, como comentamos, interleucina 5 es sumamente importante para la supervivencia del eosinófilo. Entonces, realmente la literatura pues ha mostrado que el Lin, que es una proteína sinasa intracelular, es un efector clave en la producción y en la supervivencia de eosinófilos mediada por interleucina 5, ya que va a presentar una activación muy potente con una cascada que va a estar mediada por el fosfatidilinositol trifosfato, que activa de manera directa AKT, que es otra serintrionincinasa. Entonces, esta serintrionincinasa, pues en realidad está relacionada de manera directa con la supervivencia celular, resistiendo o haciendo resistente, entre comillas, a la apoptosis a la célula. Entonces, pues bueno, no nada más eso, sino que la activación de este complejo AKT va a permitir que haya una entrada muy importante de calcio a la célula y que haya una degranulación de todos estos gránulos preformados del eosinófilo, pero pues sobre todo pues de la proteína básica mayor.
Entonces, pues aquí vamos a empezar a encontrar ya la razón por la cual estos pacientes van a presentar justamente esta hiperosinofilia. Además, del otro lado tenemos a JAK2, que JAK2 se va a mantener en un estado de constante activación, se va a permitir que el eosinófilo continúe y perpetúe la expresión de interleucina 5, pero en realidad para su autosuficiencia. Por lo tanto, pues el eosinófilo va a decir, no, pues bueno, qué padre, yo estoy aquí, me estoy dando mi propia interleucina 5, la célula me está ayudando justamente a mantenerme activada. Entonces, pues es aquí justamente en donde pues vamos a encontrar los cuadros clínicos específicos. Entonces, vamos a tener esta proliferación clonal de eosinófilos, vamos a tener una elevación muy importante de triptasa sérica y de vitamina B12, y aquí lo más importante y lo que quería recalcar nuevamente es la sensibilidad a esta interleucina 5. Entonces, en cuestión del síndrome hiperosinofílico linfocítico, pues nuevamente hablábamos de un proceso clonal slash reactivo secundario, y esto justamente por la mediación específica de interleucina 5, por subpoblaciones aberrantes, como lo veíamos. Pero aquí es importante mencionar que estos pacientes van a cursar con elevación tanto de IgE como elevación de TARC, que es justamente una quimiosina, bueno, se conoce como quimiosina derivada y activada del timo, que esta como tal pues va a ser muy importante porque aunque esta proteína, esta TARC, lo que va a hacer es justamente inducir la quimiotaxis de más células de tipo TH2 que van a producir todavía más interferón, más interleucina 4, más factor de necrosis tumoral, que va a perpetuar justamente la acción propia del eosinófilo que ya es residente de ese tejido. Entonces, pues eso es algo muy importante porque nos va a hablar sobre todo del tratamiento. En este caso, bueno, se los presento. En el año 2016 se describió el primer caso con la relación con una mutación de ganancia de función de STAT3, específicamente en el área Y640F. Y pues habla de una mujer de 43 años con una historia de 12 años de evolución, con eosinofilia persistente, así como nódulos cutáneos con infiltración eosinofílica en piel y adenopatías muy prominentes. Entonces, dentro de todo el abordaje, encontraron que tenían niveles muy elevados de interleucina 4, de interleucina 5 y una subpoblación aberrante que justamente coincide con la de los síndromes hiperosinofílicos linfocíticos, que es justamente la subpoblación doble negativo, que es CD3 negativo, CD4, perdón, CD3 positivo, CD4 negativo, CD4 negativo. Ahora, como parte experimental en esta paciente, pues se encontró una mutación somática de tipo ganancia de función en STAT3 justamente en el área de Y640F con esta subpoblación aberrante. Entonces, realmente se encontró que esta mutación específica va a alterar un residuo de tirosina específico que va a mantener justamente activado STAT3 y por eso pues es una ganancia de función. Ahora, dentro de la investigación se encontró que STAT3 regula al alta ciertos factores de transcripción que son críticos para la polarización y el desarrollo de una respuesta de tipo TH2, como son, por ejemplo, GATA3, como son, por ejemplo, MAF y como es, por ejemplo, también BATF, que estos pues son sumamente importantes para la diferenciación de los linfocitos que son ahí hacia una polarización de tipo TH2. Entonces, pues sí, justamente se encontró que esta paciente tenía justamente una subpoblación aberrante con CD3 positivo y CD4 y CD8 negativo, que está justamente relacionada con las mutaciones específicas de síndrome hiperosinofílico linfocítico. Por lo tanto, pues tenemos siempre también que pensar en pacientes con hiperosinofilia y datos de infiltración eosinofílica, pues también en una ganancia de función de STAT3 como. Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico? Las manifestaciones generales por justamente la activación de los eosinófilos, pues en un 26% es astenia y fatiga, en un 24% tos, en donde se habla de un 20% productiva y un 24% y un 4%, perdón, no productiva, disnea en un 16% de los pacientes, 14%, perdón, con mialgias y angioedema, 12% con erupción cutánea o fiebre y solamente el 10% con rinitis. Esto es como tal en general, pero va a depender muchísimo de la clasificación específica. Dentro de los mieloproliferativos no me voy a detener mucho en esto por cuestión de tiempo, pero podemos ver que en realidad las cuatro mutaciones específicas se presentan con neoplasias mieloproliferativas, cambios cutáneos, datos de infiltración a nivel de adenopatías, a nivel de esplenomegalia, muchos cambios cutáneos, que esto va a ser muy importante, pero sobre todo, pues tenemos que recordar que van a tener muchos síntomas órgano específicos, que estos síntomas órgano específicos van a ir variando dependiendo justamente de qué órgano sea el que está infiltrando. El principal y el que nos va a hablar sobre todo más de pronóstico es corazón. Y pues aunque el 20% de los pacientes van a desarrollar patología cardíaca, 6% de ellos se van a manifestar de manera inicial con patología cardíaca. Y esto es secundario a un daño endomiocárdico muy importante, secundario al daño eosinofílico por estas proteínas que comentábamos, con trombosis, que va a ocasionar posteriormente una fase fibrótica, alteraciones en la contractilidad, etcétera, que nos va a llevar a una miocardiopatía restrictiva y finalmente a una falla cardíaca.
También podemos tener infiltración de las válvulas cardíacas, por lo tanto, pues van a presentar sobre todo mucha insuficiencia valvular, tanto en la válvula mitral como en la tricúspide. El sistema nervioso central está afectado en el 10% de los pacientes, como comentábamos previamente, con neuropatía, parestesia, datos de síndromes de alteraciones neuromotoras, pero también podemos encontrar alteraciones a nivel vascular con vasculitis o accidentes cerebrovasculares. A nivel pulmonar, muy importante, 44%, y esto, como comentábamos, debido a que todas las proteínas de los gránulos específicos de los eosinófilos van a tener alteraciones o van a ocasionar alteraciones a nivel epitelial del tracto respiratorio. El 44% de los pacientes pueden presentar disnea, tos, derrame pleural, incluso noctisis, dolor torácico o asma, como lo conocemos, ¿no? Gastrointestinal, del 8 a 13% van a presentarse, perdón, con diarrea, dolor abdominal o hepatosplenomegalia. Esto es obviamente quitando o dando como un poquito de lado las enfermedades gastrointestinales eosinofílicas. Cuestiones musculoesqueléticas, casi hasta el 40% van a presentar artralgias, artritis, fibrosis muscular y mialgias con mucho dolor, y esto es secundario pues a esta fibrosis muscular. Dermatológico, casi el 70% con prurito, eczema, eritroderma, urticaria y angioedema, y esto mediado por todos los mecanismos de los cuales ya platicábamos. Y hematológico, solamente hasta un 18% van a cursar con alteraciones hematológicas como anemia o trombocitopenia. Por lo tanto, pues tenemos que siempre descartar a aquellos pacientes que tengan hiperosinofilia, buscar justamente las cuestiones neoplásicas. La endomiocarditis eosinofílica tenemos que hablar de ella rápidamente, es muy importante. ¿Por qué? Porque esto nos va a hablar sobre todo de pronóstico. Es un daño al tejido cardíaco de manera importante. Las causas, cualquier causa de hipereosinofilia la puede causar, pero es muy importante que la identifiquemos. Y esto se debe a infiltrados multifocales de eosinófilos que van a ocasionar alteraciones en parche o va a ocasionar como tal una necrosis endomiocárdica que finalmente se va a complicar o se va a traducir en complicaciones como trombosis y fibrosis endomiocárdica con esta alteración a nivel dentro de las cámaras con flujos turbulentos, tromboembolias. Vamos a poder encontrar justamente también alteraciones en la contractilidad, en la relajación y por lo tanto pues fallas cardíacas de origen restrictivo. La evaluación pues, de estos pacientes es muy importante. Siempre tenemos que descartar otros procesos sistémicos como la parasitosis, como las vasculitis en nuestro caso, como Churg Strauss, como comentábamos previamente, y errores inaptos de la inmunidad. La terapia va a determinarse de acuerdo a la causa subyacente y por eso es muy importante que podamos identificarlo. Sin embargo, tenemos opciones terapéuticas en agudo, en crónico, dependiendo de lo que tengamos. En agudo tenemos a los esteroides, en crónico al imatinib, al mepolizumab, dependiendo del origen específico. Pero ya para comenzar a llegar a lo, pues ahora sí que al final, pues tenemos que hablar rápidamente de la fisiopatología específicamente a nivel cardíaco. Y esto es porque, como podemos ver, aquí tenemos una lista de todas las enzimas que se encuentran en los gránulos del eosinófilo, pero perdón, lo que es la peroxidasa del eosinófilo, así como la proteína básica mayor, que podemos encontrar en un segundo punto, van a justamente ocasionar una activación epitelial y remodelación de los tejidos. Ahora, ¿por qué es importante mencionar esto? Bueno, aquí es importante mencionar a CSL26, que es la eotaxina 3. ¿Por qué? Porque en realidad la eotaxina 3, asociado también a otras eotaxinas como CSL11 y CSL24, van a expresarse de manera constitutiva y en muy altas cantidades en el tejido cardíaco. Y esa es la razón por la cual entonces el tejido cardíaco va a decir, órale, vénganse todos los eosinófilos, y pues ahora sí que los eosinófilos, debido a este proceso clonal, pues van a ocasionar justamente todo el daño cardíaco que vamos a encontrar en estos pacientes. Por lo tanto, es muy importante poder identificar siempre aquel paciente que ya tenga daño cardíaco. ¿Por qué? Porque es el que nos va a hablar sobre el diagnóstico, perdón, sobre el pronóstico y más que nada sobre la agresividad que tenemos que dar al tratamiento. Ahora, los cristales de Charcot-Leyden, pues en realidad son muy importantes. Hay que recordar que estos pues consisten en galectina 190, galectina 190, perdón, galectina 10, que esta en realidad pues va a permitir que haya un entrecruzamiento entre glicoproteínas específicas, así como también DNA, histonas, etcétera. Entonces, pues bueno, esto va a ser muy importante porque estos cristales de Charcot-Leyden van a ser muy importantes para justamente los síndromes hiperosinofílicos. Cuando los eosinófilos penetran a los tejidos, pues no sufren de citólisis ni de granulación lítica como tal siempre, sino que también sufren de algo que se conoce como la etosis, que es como la netosis en los neutrófilos, que pues justamente lo que hacen, liberan gránulos preformados
pero se liberan también hebras de glicopéptidos, estos cristales de Charcot-Leyden, DNA, histonas, etcétera, pero estos no son encontrados debido a que, por macrófagos, incluso debido a que no tienen como que esta señal de, encuéntrame, acá estoy. Entonces, pues, ¿qué va a pasar? Se van a empezar a depositar en los tejidos y, pues, obviamente, los gránulos, pues, van a hacer lo suyo, pues, debido a todas estas proteínas tóxicas, ¿no? Entonces, las redes como tal ya establecidas de tosis, pues, se encontrado que tienen y activan múltiples cascadas inmunológicas desde la activación de una respuesta de tipo TH2 con una mayor producción de interleucina 5, una mayor producción de interleucina 4 o 13, que va a ocasionar también una mayor población de eosinófilos y pues por lo tanto va a perpetuar el daño. Pero también se ha encontrado que esta etosis va a ocasionar también la expresión importante de TNF-alfa, de interferón gamma, que justamente pues va a ocasionar que todavía persista la inflamación. Entonces, pues bueno, la presentación inicial de los órganos involucrados que van involucrándose paulatinamente, aquí pues solamente quiero mencionar justamente como en la parte rosa que encontramos el linfocítico, pues encontramos que la piel es sumamente importante en estos casos, así como pulmón, médula ósea, nódulos linfáticos y el gastrointestinal pasa a un último plano. Pero entonces es muy importante que podamos identificar que nuestros pacientes que presenten datos de un síndrome hiperosinofílico con manifestaciones cutáneas, tenemos que pensar en síndromes hiperosinofílicos, no quedarnos con que, probablemente sea una infección parasitaria, probablemente sea solo secundaria una dermatitis atópica asociada a toda esta cascada de TH2, sino tenemos que pensar en que realmente se trata de infiltrados eosinofílicos que están justamente siendo representados de esta manera. Ahora, el diagnóstico del tratamiento, el abordaje es escalonado, se tiene que estratificar el riesgo para poder dar un tratamiento específico y dirigido. Primero tenemos que identificar, cumple con criterios obligados, es decir, con hiperosinofilia, más allá de 1500, que tengamos por lo menos 4 semanas entre ellos, entre las mediciones. Oye, no, ¿sabes qué? No lo cumplo. Bueno, vamos a considerar otras cosas, lo secundario, etcétera. Pero si sí, entonces ya cumplimos el primer criterio y nos vamos a los otros dos. Ya sea que tengamos datos de hiperosinofilia tisular, por lo que platicábamos de alteraciones en médula ósea, infiltrados específicos celulares o proteínas específicas a nivel tisular. Oye, ¿sabes qué? No cumplo con esos criterios. Bueno, pues entonces se trata de una hiperosinofilia que en este momento no cumple con criterios de un síndrome hiperosinofílico. Vamos a vigilar. Pero ¿sabes qué? Sí lo cumple y tengo daño a órgano diana. Ok, entonces vamos a descartar causas secundarias, pero ya tenemos órgano diana, entonces ya tenemos que empezar a abordar justamente manifestaciones asociadas. ¿A qué me refiero con esto? Primero que nada, excluir causas secundarias, infecciones parasitarias, súper importante que lo hagamos, alergia, atopia, hipersensibilidad, que esto, pues como les comentaba previamente, son manifestaciones, perdón, son niveles que no son tan elevados, generalmente son leves a moderadas las eosinofilias, pero tenemos que descartarlas. Enfermedades vasculíticas o del tejido conectivo, como síndrome de Churg-Strauss, lupus eritematoso sistémico, enfermedades eosinofílicas pulmonares, perdón, o gastrointestinales, pero también aquí ya es cuando tenemos que pensar y que se nos prende el foco en lo oncológico. Linfomas productores específicos de citocinas eosinofilopoyéticas que existen, errores innatos en la inmunidad como síndrome de hiper-IgE, síndrome de Omen, o incluso la exposición a tóxicos como aceites específicos, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué podemos hacer? Pues guiarnos a través de IGEs totales, investigación parasitaria, autoanticuerpos, estudios de imagen. O sea, podemos comenzar con un abordaje, pues, que no requiere como de un campo tan específico. Pero al mismo tiempo ya tenemos que empezar a evaluar datos de daño sistémico. Si tenemos afección a cualquier nivel que el paciente lo manifieste, hay que buscar específicamente ahí, pero lo que estamos obligados siempre a buscar es justamente afección cardíaca por lo que comentábamos. Troponinas, ProBNP, ultrasonidos, electrocardiogramas, etcétera. Cuestión de imagen, pues podemos empezar con pulmón, senos paranasales, hígado, vaso, ganglios linfáticos para observar datos de infiltración, pruebas de función respiratoria, broncoscopía, estudios de conducción nerviosa y todo esto pues para poder ir orientando un poquito nuestros diagnósticos diferenciales. Ahora, ¿qué tenemos que hacer después? Estudios de laboratorio específicos para poder identificar si sospechamos de una patología maligna o no. Si sospechamos en patologías malignas, estamos obligados siempre a solicitar vitamina B12 y triptasa sérica. Y esto, pues por lo que les comentaba, de la fuerte y la muy alta asociación que se tiene con el síndrome hipereosinofílico mieloproliferativo. Oye, ya sabes que ya descarté las patologías malignas, entonces, pues bueno, vamos a buscar absolutamente todo lo demás. La cuestión parasitaria, la cuestión infecciosa como tal, tenemos ahora sí que empezar a sospechar en patologías de origen linfocítico, con subpoblaciones aberrantes, etcétera. Por lo tanto, estamos obligados ya a solicitar estudios específicos.
cumple con algún subtipo, es decir, tenemos alguna manifestación clonal o datos de clonalidad, nos vamos hacia uno clásico. Tenemos datos de que se trata de un origen secundario a esta subpoblación aberrante, tenemos una reactiva. Oye, ¿sabes qué? Todavía no encontramos nada, pues tenemos una que es idiopática. Pero, nuevamente, y lo que comentábamos previamente, lo primero que tenemos que descartar es justamente la mutación que comentábamos. FIP-L1-PDGFRA como primera opción por el pronóstico del tratamiento. Si sale negativo, buscamos la segunda, que es PDGFRB. Si sale negativo, buscamos la tercera, que es justamente JAK2. Y si todo esto sale negativo, ok, vamos a hacer la parte linfocítica, vamos a solicitar estudios específicos de inmunofenotipo para poder determinar si hay clonalidades a nivel del TCR o que tengamos justamente pues alteraciones inmunofenotípicas con sedes específicos. Oye, ¿sabes qué? Pues salió negativo. Ah, ok, bueno, entonces podemos considerar que se trata de uno idiopático o si no hay manifestaciones sistémicas o no hay manifestaciones como tal, considerar justamente uno de significado incierto. En fin, el tratamiento de todos va a ser el mismo en agudo. El mismo en agudo me refiero a que, gracias a Dios, el eosinófilo es muy sensible al esteroide, entonces se le puede otorgar esteroide si no hay datos de leucocitosis nada, pero siempre y cuando descartemos que hay una infección parasitaria. Si no podemos descartarlo, tenemos justamente que dar tratamiento empírico con ivermectina por 2 días asociado al esteroide para evitar justamente esta diseminación tan importante del estrogiloide sobre todo. Y podemos iniciar tratamiento con esteroide a 1 mg/kg. Oye, ya mejoró y todo. Bueno, ya podemos continuar con nuestro abordaje para determinar qué tratamiento de sostén va a requerir. Pero si no mejora aún con el esteroide, podemos utilizar otros tratamientos como la hidroxiurea o ya dar tratamiento como tal, como una prueba terapéutica con específicos con imatinib o con mepolizumab, dependiendo de lo que se sospeche. Esta parte, bueno, creo que ya me voy a ir hacia la parte que más nos compete, que es justamente la terapia dirigida. En la cuestión del síndrome hiperosinofílico, que es linfocítico, de origen linfocítico, pues obviamente, como comentábamos, son subpoblaciones linfocíticas aberrantes, que secretan muchísimo interleucina 5 y el eosinófilo, por lo tanto, secreta todavía más interleucina 5. Pues, ¿qué podemos hacer? Bloquear la interleucina 5. ¿Cómo podemos hacerlo? Podemos utilizar mepolizumab, podemos utilizar reslizumab, benralizumab, el que sea que vaya específicamente contra interleucina 5. ¿Y por qué contra interleucina 5 y no contra 4 y 13? Porque a fin de cuentas interleucina 5 va a ser el que va a permitir la supervivencia del eosinófilo. Y se ha establecido y está bien estudiado que estos anticuerpos monoclonales no nada más van a evitar justamente la migración, la diferenciación, etcétera, del eosinófilo, sino que también va a reducir de manera importante la cantidad de eosinófilos tanto en tejido periférico como en sangre. Por lo tanto, es la mejor opción que se tiene. Aquellos inhibidores de interleucina 5, el que se tenga disponible, MEPO, benralizumab, el que sea, pues es el más adecuado. ¿Qué se sabe sobre otros tratamientos como el trasplante o la cirugía? En realidad no están establecidos. El trasplante solamente se ha encontrado una supervivencia de hasta 5 años, pero más allá, pues en realidad no tenemos un buen pronóstico. Solamente se ha hecho en pacientes con enfermedades graves, pero no está recomendada. La esplenectomía, cuando tenemos ya daño esplénico con infarto esplénico que nos condiciona un hiperesplenismo, que tampoco se considera un tratamiento estándar, o antes una cirugía cardíaca por cuestión de la fibrosis endomiocárdica con endomiocardectomía o dispositivos bioprotésicos, perdón, en el caso de alteraciones valvulares. Entonces, como conclusiones, los eosinófilos son células involucradas en la defensa, pero también con efectos deleterios en los tejidos. La cantidad, aquí es muy importante, los síndromes hiperosinofílicos pueden ser de origen hematológico o no hematológico, pero requieren de un abordaje etiológico para mejorar el pronóstico. Y finalmente, el daño a órganos, ya que todos los órganos pueden ser dañados, el daño cardíaco es cardinal, se requiere prevenir este daño y las complicaciones asociadas. Y pues bueno, eso es todo de mi parte. Muchas gracias a todos, a mis compañeros, a mis maestros, y pues van a tener una casa en Monterrey. Gracias. Muchas felicidades, joven Jorge del Toro. Lo felicito, tiene usted mucha facilidad de palabra. Eso le augura que va a ser un buen maestro, un buen expositor de temas de alergia e inmunología. Yo nada más tengo una pregunta. Creo Dígame. que, como usted dijo al principio, es un tema muy amplio, amplísimo. Y pues abarcar todo lo que significa el eosinófilo requeriría todo un simposio completo de 2 o 3 días. Sí. Lo único que puedo decir que dentro de las publicaciones de células, el eosinófilo desde Ehrlich hasta la fecha
es el que mayor número de publicaciones ha tenido a lo largo de la historia de la alergia inmune. Eso es definitivo. El otro aspecto es con alergia, es la relación con manifestaciones clínicas de alergia. Durante mucho tiempo se basaban los médicos de aquel entonces, hace 20, 30, 40 o 50 años. Decían, si hay eosinófilos es alergia, si no hay eosinófilos se descarta la alergia. Grave error, ¿no? Porque ante las infecciones predominan eutrófilos, pero puede haber alergia también. El otro aspecto importante es la relación que yo siempre me he preguntado, ¿cuál es la relación entre eosinófilos y niveles de IgE en manifestaciones clínicas? Todos los pacientes que tienen niveles muy elevados de IgE y muy elevados de eosinófilos coinciden. Y aquí la pregunta sería, ¿qué características tienen los determinantes antigénicos que para producir niveles altos de IgE y eosinofilia al mismo tiempo? Esa respuesta no la tengo a lo largo de los años. Tal vez en un futuro podamos obtener alguna respuesta. Lo que sí les sugiero a todos, cuando vean síndromes hiperosionofílicos, no se queden con el síndrome y ya. Hay que buscar la causa, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, ahí en el instituto, un paciente que tenía eosinófilos de 80%. Buscábamos la causa y no la encontramos. Finalmente, después de investigar, se encontró una parasitosis de fasciola hepática, que era la causante de ese síndrome de hiperosinofílico. Y curiosamente investigamos más del caso y se encontraron muchos casos más de pacientes que vivían cerca en una zona rural del estado de Puebla. Entonces, siempre que encuentren eosinófilos, yo digo, cherchez la femme, busquen la causa, ¿no? ¿Dónde está el factor etiopatogénico? Y sigue siendo un reto para todos los clínicos, tanto en alergia como en hemato, como en cáncer, como en muchos otros padecimientos que hace el eosinófilo. Recuerdo un artículo que decía, eosinófilos, amigo o enemigo, ¿no? Porque tienen una respuesta importantísima para la defensa, pero también de gran daño en muchas patologías, ¿no? Entonces, una vez más, ¿es amigo o enemigo? Una vez más lo felicito, doctor del Toro. Le auguro un futuro definitivamente exitoso. Es una persona muy responsable, muy estudiosa, muy inteligente. Y una vez más, a usted y a todos sus compañeros los exhorto a publicar, publicar y publicar, ¿no? Para que trasciendan este tipo de presentaciones. Deben de trascender, son muy buenas. Dedica usted y todos los demás compañeros mucho tiempo para prepararlo con mucho entusiasmo y con mucho deseo de hacer bien las cosas. Entonces, que no quede nada más en una mañanera, perdón el concepto de mañanera, sino que trascienda y vaya más allá de una presentación matutina de las 8 de la mañana, ¿no? Que quede plasmado en un artículo. Y también le comentaba yo el día de ayer, tuve una reunión con el doctor Yamasaki, digo con el doctor Wakida y el doctor Onoma, eh, donde llegamos a la sugerencia de que los trabajos que se publiquen en la revista van a merecer un premio para asistir a un congreso por el momento nacional y por qué no en un futuro internacional. También vamos a procurar que los artículos que se presenten también sean bilingües, inglés y español, ¿no? Para que trasciendan no solamente en lengua castellana, sino que también sean leídos por otros colegas de todo el mundo, que el inglés es el idioma universal, ¿no? Pues muchas felicidades también por el tiempo y me gustaría Gracias. los comentarios de sus profesores, el doctor Rivas, en este caso, o Yamasaki, en su experiencia clínica. Gracias. Muy bien, bueno, pues como ya lo comentaba el doctor Huerta, el eosinófilo es una célula muy versátil, ¿no?
y en muchas ocasiones la línea es muy delgada entre la protección contra diversos parásitos y el daño que puede generar en muchos casos. Entonces, en ese sentido, siempre que vemos casos de síndromes hipereosinofílicos de estas características, habrá que abordarlos a conciencia para poder establecer un diagnóstico adecuado y un tratamiento oportuno en el caso en el que el paciente lo amerite, una transferencia al servicio que pueda tratar en determinado momento un hiperosinofílico maligno en el contexto de un proceso infiltrativo, ¿no? No sé si alguien tiene alguna otra pregunta o comentario al respecto. Hola, doctor. Hola, Rodri. Muchas felicidades por tu clase. La verdad está súper bonita y solamente creo que en los últimos 2 años que hemos estado en el instituto ha sido bien importante ver esta parte de COVID y quizá los que no estábamos tan sensibilizados a Cagua, cómo es que hay enfermedades o entidades que con tanta respuesta de citocinas y demás se puede presentar como de manera típica esta eosinofilia. Me viene a la mente el niño Bruno y el niño Lucas, que tuvimos en terapia y que eran PIMS de muy difícil manejo, que tenían como esta manifestación de eosinofilia. Entonces, justo recuerdo haberlo platicado con el doctor Rivas en algún punto y también nos explicaba cómo lo que pasa con el eosinófilo encontrándose con la interleucina 6 y cómo más bien también la interleucina 6 es capaz de estimular la médula ósea tanto que entonces genera esta eosinofilia y se genera como un círculo de generación y también de respuesta a esteroides. Y nada, solamente me parece importante que nosotros que vamos a estar expuestos ahora mucho más al PIMS, pues lo tengamos en mente como algo pues secundario o bueno, la etiología. Claro, gracias. Pues no sé si alguien tenga algún otro comentario, alguna otra pregunta o algo. Gracias, doctor.